Los miércoles estamos abordando este tema de la necesidad que tenemos nosotros como cristianos de ir y llevarle la palabra de Dios a los demás. Y como estamos en un mundo en el que es necesario que nosotros brillemos, y efectivamente de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nuestro mensaje se titula Enciende una luz. Ya, acompáñenme por favor a la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos 10:14 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y mire, estos versículos nos hablan de realidades muy importantes y nos dejan ver el papel que desempeña cada hijo de Dios. Mire, cada uno de nosotros formamos parte del plan de Dios. Y Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Nosotros, de acuerdo a lo que desea el corazón de Dios, debemos de ser actores activos dentro de su actividad aquí en la tierra. Los versículos que acabamos de leer nos muestran que las buenas nuevas que vienen a través del Evangelio de Jesús salvan a todo aquel que las recibe. Y hay una enorme multitud en este mundo en el que nosotros vivimos hoy que requieren de este mensaje. ¿Sabe que hay mucha gente desesperada el día de hoy? Hay mucha gente que no ve la salida el día de hoy y está esperando que le llegue un mensaje como el que nosotros encontramos en las Escrituras. Pero, ¿cómo lo van a escuchar si nosotros no vamos a hablarlo? Mire, hay una cosa bien particular en cuanto a nuestro papel de los ángeles en la Escritura. Va a encontrar que son muy superiores a nosotros, físicamente son muy superiores a nosotros. En todas las apariciones angelicales que nosotros encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos que son seres fuertes. Y en muchas ocasiones la Escritura nos enseña que la persona que está teniendo la visión angelical, pues cae queriéndose postrar, ¿no?, de lo impresionantes que son. Y Dios los pudo haber utilizado, pero no los está usando a ellos. Nos está usando a nosotros. Él decidió utilizar a sus hijos, a los seres humanos que aceptan su regalo de salvación, para ser los mensajeros de esta palabra y esta buena noticia de salvación. Y mire, ¿acaso no ocupamos buenas noticias el día de hoy? El versículo 15 describe la manera en la que el Señor ve a aquellos que cumplen con esta misión. Y señala que sus pies son ¿qué? Hermosos. Señala que son hermosos los pies de los que anuncian la paz
para con Dios, de aquellos que llevan el mensaje de Dios a otros. Vivimos en un mundo de malas noticias y estoy seguro de que usted se ha dado cuenta porque trae un cubrebocas y trae el cubrebocas porque nos dieron en marzo una muy mala noticia que sigue manifestándose. Y en ese sentido sí ha sido muy particular el alcance dentro de la salud mental de las personas de este tiempo. ¿Por qué? Porque las instrucciones, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, han sido confinamiento obligatorio prolongado. Y eso de prolongado es lo que genera tanto problema, porque no sé si usted se acuerda, bueno, seguramente todos aquí nos acordamos de cuando fue el evento de la influenza H1N1, la influenza porcina que comenzó aquí en México, y que tuvimos 2 semanas también de cierre total. Pero fueron 2 semanas y ahí por mediados de mayo, y yo estaba en la facultad y se suspendieron completamente actividades y fueron 2 semanas de vacaciones. Y me acuerdo que hasta este mismo año lo llegué a pensar, bueno, sí, la verdad, sí lo llegué a pensar, decía, ay, no me caería mal unas 2 semanas de ese tipo, ¿no? Pero nos llegó esto y ya llevamos 4 meses. Y no han sido vacaciones, ¿o alguien ha sentido como vacaciones esto? No, ¿verdad? No han sido vacaciones para nada. Y no estamos acostumbrados a estar confinados, no estamos acostumbrados a usar cubrebocas, no es parte de nuestra vida cotidiana, y el estar confinado nunca ha sido parte de la vida humana. Jamás en la historia el hombre ha dicho, ay, qué maravilloso es estar confinado. Generalmente, ¿quiénes son los que están en confinamiento? Sí, los que están en prisión. Y mucha gente se ha sentido así en prisión. Aquí en México no tuvimos medidas tan radicales, pero me acuerdo hace unos meses, hace poquito más de un mes, como mes y medio, España comenzó a abrirse. Ahí fue bastante fuerte el confinamiento. Hubo niños que duraron más de 2 meses encerrados y España no es un país tan grande territorialmente como México. No hay espacios tan grandes como México. Mucha gente vive en departamentos, niños viven en departamentos. Imagínese lo que fue para un niño estar encerrado más de 2 meses, no poder salir de su hogar, de su casa pequeña. Yo escuchaba en las noticias a una niña que pudo salir por primera vez al parque después de ese tiempo y le pregunté al reportero, ¿y cómo te sentiste? Pues muy contenta porque en mi casa me aburro mucho. Pues sí, no ha sido un tiempo agradable, y una de las cosas que ha llevado a muchos a sentirse mal es el constante bombardeo de malas noticias. Y sigue habiendo un montón de malas noticias. Mire, esto de la vacuna es una bendición, pero no creo que en un mes ya va a estar, ¿eh? Es un proceso de producción, distribución, y hay unas fases que todavía se deben de cubrir, pero ya hay algo que está funcionando y eso debe de darnos mucho gusto. Pero yo recuerdo, no sé si usted sentía igual que yo, pero en abril yo me decía, bueno, yo creo que ya para junio las cosas van a estar bien. Eran mis cálculos. Y se acercó mayo y nos dijeron, va a venir un gran pico en mayo. Y yo dije, bueno, vamos a aguantarlo, que el Señor nos cuide.
y pues uno no veía la cosa mejorar, ¿no? Yo decía, yo creo que para mediados de julio ya vamos a estar bien. Y vea, mediados de julio, y la semana pasada yo sí decía, bueno, pues ¿qué va a suceder? Porque tuvimos una semana de contagios bien fuerte la semana pasada, y pues son malas noticias. Y las muertes que ha habido, tanta gente que ha estado padeciendo, todavía no empezamos a ver bien el daño económico, pero en medio de todo esto, en medio de todo este tiempo en el que hay tanta mala noticia, nosotros podemos dar una buena noticia. Miren, el mensaje que nosotros traemos es el mejor mensaje que uno puede escuchar, que un ser humano puede escuchar. ¿Por qué? Porque todo ser humano es enemigo de Dios. Todo ser humano, de acuerdo a la Escritura, está en enemistad con Dios. Erróneamente se enseña que todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña algo muy distinto. La Biblia enseña que únicamente aquel que se arrepiente y pide perdón y acepta el regalo de salvación comprado por Jesús en la cruz es hijo de Dios. Todos los demás, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, no son hijos de Dios, sino enemigos de Dios. Suena fuerte, sí, pero es la realidad. Pero ¿en qué es en lo que está el mensaje tan maravilloso? Que nadie tiene que ser permanentemente enemigo de Dios. Todo mundo se puede reconciliar con Dios. Aquel que se pierde porque quiere. Y esa es una realidad, porque el regalo está abierto para todos. Pero ¿sabe qué es nuestro trabajo? Llevárselo a los demás. Es nuestro trabajo compartirlo con los demás. Y no sé si usted se acuerda. Acuérdese de una buena noticia que haya recibido, porque no son puras malas noticias las que recibimos a lo largo de la vida, ¿no? Recibimos muchas buenas noticias. Acuérdese, si quiere, de cómo se sintió cuando le dijeron que iba a ser papá o que iba a ser mamá. O a los que están más jóvenes, que como yo no son padres, pues acuérdense cuando el maestro les dijo, sí pasaste este examen que te costaba tanto trabajo. ¿A poco uno no recuerda con cariño ese momento y no se acuerda de la persona que le dio la noticia? Uno sí se acuerda, porque son cosas que cambian nuestra vida, cuando nos aceptan en un trabajo, cuando nos dicen que nos van a dar un aumento, o cosas así. Uno se acuerda. Bueno, nosotros tenemos un mensaje mejor, ¿y sabe qué? No es para que nos vanagloriemos nosotros, pero yo le aseguro que la persona que se convierta por su predicación no se va a olvidar de usted. Ni aquí, ni cuando estemos en el cielo. ¿Por qué? Porque es un instrumento de Dios que marca nuestras vidas. Déjese usar como un instrumento de Dios para cambiar la vida de otros. No la va a cambiar usted, lo que cambia es el mensaje que uno lleva, pero usted es el instrumento. Mire, en la casa hay dos personas que jamás van a borrarse de nuestra memoria familiar: mi tía Marisela y Héctor. ¿Por qué? Porque fueron los que trabajaron porque se convirtieran mis papás. El que más le echó ahí trabajo y ganas fue Héctor, pero mi tía Marisela abrió la brecha y hay un montón de historias que luego nos cuentan a nosotros de cómo la rechazaban, pero cómo abrió también la puerta para que el evangelio llegara
a nuestra casa. Y la semana pasada le hablé de cómo Héctor dedicó mucho tiempo para lunes tras lunes predicarle a mis papás y aparte de mi familia. ¿Por qué no se borran de nuestra memoria? Porque el trabajo que hicieron fue trascendental. Yo estaba muy chico cuando mis papás se convirtieron. Yo no me acuerdo en el momento en el que se convirtieron, pero ellos sí, y saben lo importante que fue ese momento, saben lo importante y cómo cambió radicalmente la vida de nuestra familia, porque mis papás no eran como son ahorita. Yo no sé, a mí, yo nada más de oídas, ¿no? Porque yo siempre los conocí cristianos, pero ellos mismos dicen es que si no hubiésemos recibido el mensaje de la salvación, probablemente estaríamos divorciados. Papá a veces dice que él pues podría estar muerto. Hay varios amigos suyos que ya han muerto. Pero este mensaje cambió las vidas de la familia, cambió la dirección de un matrimonio, cambió la dirección de los hijos que iban a educar y a crear. Entonces es bien importante que nosotros llevemos este mensaje. Es un mensaje de paz, es un mensaje que anuncia la posibilidad del fin de la guerra entre la persona y Dios. Es un mensaje de perdón, es un mensaje de reconciliación, es una invitación por parte del Creador para hacer las paces con su creación rebelde y convertirlos en hijos suyos. Y mire, el Señor a lo largo de la Escritura nos da palabras para que nos animemos a cumplir con este mensaje. Acompáñame por favor a Isaías, esto está en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 60, versículo 1. Isaías capítulo 60, versículo 1 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y había una canción de cuando yo era niño que estaba basada en este versículo. Y no sé si usted se acuerda cuando recién se convirtió, cuando uno recién se convierte, como que este versículo cobra vida total, ¿no? Porque uno ha nacido de nuevo y lo que quiere hacer uno es llevar este mensaje a toda persona a la que se encuentra, a todos los seres queridos, a todos los conocidos. ¿Por qué? Porque lo que experimentamos es una transformación dentro de nuestro interior, es una alegría porque todos nuestros pecados han sido perdonados, pero tristemente como que se nos olvida esa alegría inicial. Y no debería de ser, porque acuérdese cómo era su vida antes. Mire, no debemos de ver hacia el pasado para cargar con toda la basura que hicimos atrás y todas las cosas malas que realizamos, no. Pero sí es bueno de vez en cuando echar una mirada atrás para ver de dónde nos sacó Dios. Eso sí es algo que debemos de tener presente. Si nosotros hacemos eso, si nosotros recordamos constantemente de dónde nos ha sacado Dios y la condición en la que estamos el día de hoy, este versículo nunca se va a apagar. ¿Por qué? Porque notamos la diferencia, el contraste que hay entre nuestra vida anterior y la vida que llevamos hoy. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 5, versículo 14. Esto ya es el Nuevo Testamento y el Señor
hablándonos a nosotros, el Señor Jesús hablándole a sus discípulos. Y ahí en el versículo 14 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y este es un trabajo que nosotros debemos de realizar. Es tiempo de que nosotros nos pongamos de pie y nos coloquemos en el candelero. ¿Qué significa eso? Que sea abierto y honesto con los demás y les muestre la vida de Cristo. ¿Sabe que hay mucha gente que es cristiana y no lo dice? Un montón. Yo entiendo en cierta forma por qué lo hacen algunos, y no digo que esté bien, simplemente que lo entiendo. Porque yo sé que cuando en algún lugar me presento como cristiano, hay una enorme responsabilidad sobre mi persona. ¿Por qué? Porque al momento de yo estar diciendo eso, es mi responsabilidad comportarme como un cristiano. Tengo que ser diferente, tengo que vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura, de acuerdo a lo que predico creer. Y no es que me pese, simplemente sé que cuando llego por ejemplo, en mi trabajo, cuando me presenté como cristiano, pues dije, yo sabía lo que estaba haciendo, yo sabía que tenía que dar un ejemplo, que ya había dicho lo que era, cuál era mi bandera, y tenía que vivir de acuerdo a eso. Y mucha gente no dice que son cristianos. ¿Por qué? Porque si uno no dice, pues uno es nada más uno más del montón, ¿no? Y te puedes llevar la vida tranquila con los demás y mezclarte con los demás, y luego uno se lleva a sustos, ¿no? Pues muchos de ustedes saben que en mi trabajo secular, pues imparto clases en una universidad, y sí me he llevado sustos porque luego me dicen: maestro, ¿usted es cristiano? Sí. Pues fulanita o fulanito también. Y digo: ay, ¿a poco? ¿Y a poco dice? ¿En serio? Son luego los que más mal se portan, o luego los que me llegaban bien crudos a clase. Pues eso obviamente no está bien, no es un testimonio, ¿no? No es ser luz. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos luz, que llevemos su mensaje, que nos comportemos como Jesús. ¿Y cómo se comportó Jesús en esta tierra? Sin mancha. Obviamente nosotros no lo vamos a lograr porque somos imperfectos, pero sí, el Señor sí espera que hagamos todo lo que está en nosotros para parecernos a Jesús. Él sí lo espera. Y mire, hay una frase que a mí me gusta mucho para ilustrar cómo debe de ser nuestro esfuerzo. Y pues todo el mundo sabe a qué equipo le voy, ¿no? Y es de mi equipo también. Pero es bastante ilustrativa. Cuando el entrenador Vince Lombardi agarró a Green Bay, ahí en 1959, agarró un equipo que era malísimo. Era el peor equipo de la liga en ese tiempo. Literalmente, ¿no? En la temporada anterior salió como último de todos los equipos. Y en la primera reunión que tiene Lombardi con el equipo, les dice: miren, muchachos, nosotros vamos todos los días a esforzarnos por alcanzar la perfección.
sabiendo muy bien que no la vamos a alcanzar, porque nadie aquí es perfecto. Pero les dijo, pero con todo nuestro esfuerzo vamos a intentar alcanzarla, porque en el proceso vamos a lograr la excelencia. Y así debe de ser también nuestro intento por ser como nuestro Señor Jesús. Sabemos, yo sé que no voy a ser como Él mientras esté aquí en esta tierra y con este cuerpo humano, pero todos los días me esfuerzo con todo mi ser para lograr eso. Y cuando uno hace cuando uno tiene esa actitud, en el proceso uno se convierte en una luz. En el proceso el mundo ve que somos diferentes, que el mensaje de Jesús es algo bien distinto a todo lo demás. ¿Sabe que no es justo que nosotros escondamos esta luz? ¿Y sabe que no hay excusas para que nosotros escondamos esta luz? Incluso que nosotros estemos viviendo un tiempo complicado no es excusa, de hecho debe de ser una razón mayor para que nosotros llevemos esta luz. La historia a lo largo de los tiempos rara vez es pues un tiempo de paz, un tiempo de bonanza. Generalmente son tiempos difíciles, pero ¿sabe que en los tiempos más difíciles es cuando Dios ha hecho brillar más su luz a través de sus hijos? Y la luz más grande que ha llegado a este mundo vino en uno de los tiempos más difíciles de la historia. Nuestro ejemplo es Jesús, ¿no? Y a quien queremos imitar y como quien queremos ser es como Jesús. ¿Sabe que Él vivió en un tiempo más difícil que nuestro? Por mucho, por mucho. Le voy a dar una idea de cómo era el tiempo de Jesús, y cuando usted termine de escuchar eso, pues dele gracias a Dios que no vivimos en ese tiempo. No era una situación sencilla, porque mire, vamos a entender el contexto histórico en el que Jesús nació. En ese tiempo, la humanidad literalmente está sumergida en el paganismo. Todas las naciones de la tierra, excepto una, ahorita vamos a hablar de esa una y de su situación no es sana, pero todas las demás están sumergidas en el paganismo. Desde las tribus frías del norte de Europa hasta aquellas que están en el sur de África, aquellas que están en América, aquellas que están en Oriente, todas están sumergidas en el paganismo y no están buscando al Dios verdadero. Y como dice la carta de los Romanos, como veíamos en el domingo pasado, en el mensaje del domingo pasado, el hombre está adorando a las criaturas y no al Creador. Pero eso no es lo más, bueno, es de lo trágico del paganismo, pero cuando uno estudia las prácticas del paganismo encuentra ciertos puntos comunes, horribles todos. ¿Por qué? Porque si nosotros checamos cómo eran sus rituales, cómo eran sus ritos, sus ceremonias y demás, uno va a encontrar que en casi todas, no en todas, pero sí en una buena parte de las religiones paganas, varios cultos implican la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque varios eventos dentro de esas religiones implican ceremonias en las que se promueve el sexo fuera del matrimonio. Y no vamos a detallar eso, ¿no? Pero es algo que sucedía constantemente. Otra cosa que encontramos es que en muchas de las religiones se practica, de las religiones paganas,
el sacrificio humano es una práctica común. Los vikingos, los nórdicos lo hacían, los celtas lo hacían, los griegos lo hacían y tenían unos rituales horrendos de sacrificio humano. Ni qué decir de aquí en las Américas, ¿no? El sacrificio humano era constante y brutal, y ese es el mundo pagano que está cubriendo toda la tierra. Aparte, la condición en la que se siente el hombre con respecto de sus dioses paganos no es alentadora. ¿Por qué? Porque casi en todas las mitologías vemos el mismo patrón. Los dioses son pues los que están moviendo a la humanidad como si la humanidad fueran marionetas. Si quieren amar a una persona, pues la aman; si la quieren odiar, la odian, y el odio y el amor lo llega sin razón alguna, por mero capricho. Si le caes mal a uno, pues ya te amolaste, no vas a encontrar manera de ganarte su favor. Eso es en cuanto al aspecto espiritual. ¿Es un aspecto agradable? No. Mira, hay muchas cosas malas en el aspecto espiritual de ahorita, pero no tenemos sacrificios humanos, y eso es una ventaja, ¿no? Pero ahora veamos la situación política. ¿Usted siente que en ocasiones la situación política ahorita no está bien? Pues sí, no está bien, pero en el tiempo de Jesús era mucho peor. ¿Por qué? Porque es un mundo que está viviendo la guerra constante. Roma lleva siglos de haber iniciado su gran expansión, y su sed y su hambre por conquistar nuevos territorios y nuevos pueblos, pues no tiene límite. Y cuando ellos conquistan, ellos establecen generalmente algo que se llamaba la Pax Romana o la paz romana. Y pues sí tenía cierta paz, porque tenía una cierta tolerancia religiosa y cultural, pero eso era a cambio de una fuerte carga tributaria, es decir, de un montón de impuestos. ¿Y quién es súper feliz? Pague sus impuestos, es nuestra obligación, y la debemos de cumplir, pero pues no es así la cosa más maravillosa del mundo, ¿verdad? Decir, pues me toca pagar tanto de impuestos. Bueno, los impuestos que nosotros pagamos son mucho menores a los impuestos que imponía Roma. Y la cosa tan grave del impuesto establecido por Roma es que es tan alto que en muchas ocasiones hace que las familias caigan en esclavitud. Imagínese lo que es la desesperación, ¿no? De no poder pagar, que me cobren un interés, y saber que si no pago para el otro año, se llevan a mi hijo, a mi hija o a toda la familia para venderlos como esclavos, ¿no? Aquí Hacienda te da chance, ¿no? Y si le pides una prórroga, a veces te la da, o si llevas mucho, le dices, bueno, déjame pagarte por partes y no me cobres los recargos. Pues sí, hay un montón de maniobras, ¿no?, que se pueden hacer con Hacienda. A veces Hacienda, con tal de que uno pague, dice, sí, no te cobro ya los recargos, sí, págame ahí, como pues llegas a un acuerdo, ¿no? Con Roma no es así. Con Roma es, no pagaste, vámonos. Toda la fuerza del Estado se deposita sobre los militares para poder apresar a las personas y someterlas. Entonces no es un tiempo agradable en lo político. Y ahora, ¿se acuerda que mencionamos que hay una sola nación que no es pagana? Pero no está bien. En la intención del Señor, en su deseo, siempre estuvo que Israel fuese, como dijo después Jesús de nosotros, una luz
en medio de este mundo lleno de tinieblas. Y a veces lo fue, pero en el tiempo en el que Jesús está por nacer, su luz en realidad brilla como una luz muy, muy opaca, porque hay muchos de los líderes espirituales de la nación que se han olvidado de la ley de Moisés y han decidido ir por sus propios caminos, con sus propias tradiciones. Muchos de los sumos sacerdotes, si usted se pone a estudiar la vida de los sumos sacerdotes en los últimos 100 años de Israel, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, se va a dar cuenta de que eran hombres en muchas ocasiones malos, unos que de verdad eran terribles, dados a la avaricia, a la codicia, con hambre y sed de poder, y que en lo último que pensaban era en Dios. Y este es el mundo para cuando viene Jesús. Y al Señor no le importó, ni a su luz le importó, porque su luz llegó y empezó a iluminar. Bastaron 3 años y medio de ministerio por parte de Jesús para transformar la historia humana. No ha habido en la historia de la humanidad un cambio tan drástico e impactante como el ministerio, muerte y resurrección de Jesús. La humanidad nunca ha vuelto a ser la misma, ¿no? Cuando se levantó Julio César y después cuando se levanta César Augusto, pues sí hubo cambios, ¿no? Y sí tuvieron cierto impacto. Hay cosas que ellos hicieron que siguen teniendo consecuencias el día de hoy, pero nada semejante a los cambios que vino a traer Jesús. Y fueron en 3 años y medio. La obra de Jesús durante los 3 años y medio de su ministerio trajo un cambio. ¿Por qué? Porque traía luz. ¿Y qué pasa cuando uno enciende un cerillo en un cuarto oscuro? Hay luz, se puede ver, hay un cambio. Y bueno, la luz de Jesús fue muchísimo más grande, ¿no? El mundo estaba sediento del mensaje de Jesús. Lo que sucedió con los apóstoles es algo también inédito y que no ha vuelto a suceder. ¿Por qué? Porque ¿cuántos eran? 12. En Hechos encontramos que después de la ascensión de Jesús, inmediatamente buscan a alguien para sustituir el puesto vacante, por decirlo así, que había dejado Judas. Y después el Señor levanta también a Pablo, ahí van 13. Y hay otros cuantos, ¿no?, de los primeros discípulos que se pusieron a trabajar. Y en un periodo de aproximadamente 70 años, cubren todo el territorio del Imperio Romano. ¿Y sabe qué? El mensaje que ellos están predicando es bien recibido. ¿Por qué? Porque es un mensaje que la humanidad ocupa. En este tiempo la humanidad lo ocupaba y hay académicos como Bruce Shelley, que es un historiador que se enfoca, ¿no?, en la historia de la iglesia cristiana. Y él en uno de sus libros hace una mención de por qué la gente recibió tanto y también el mensaje del Evangelio. Y él explica que el mensaje del Evangelio llenaba una necesidad que casi todas las personas del mundo romano sentían.
¿Por qué? Porque en el mundo romano en ese tiempo está de moda una filosofía que se conoce como el estoicismo, entre otros, no, pero en ese tiempo el estoicismo estaba de moda. Y el estoicismo enseñaba que, que uno debía de hacerse a la idea de que iba a tener dificultades a lo largo de la vida y que eran inevitables, ¿no? Que cualquier dificultad y cualquier tragedia por la que tú pasabas era inevitable porque la había puesto el destino delante de ti y no podías ir en contra del destino. Y su respuesta o solución para no pasártela tan mal de los estoicos era: pues no te aferres a las cosas materiales ni a las personas, porque mientras más te aferres a una persona o a una cosa, más vas a sufrir cuando la pierdas. Entonces no te aferres a nada y así vas a estar pues más feliz, por decir. Y no es muy distinto a lo que enseña el budismo. En el budismo también se enseña que pues vas a sufrir, que hay que huir del sufrimiento, y una de las maneras para huir del sufrimiento es desaferrarte a las cosas materiales, ¿no? Y a las personas y demás. Es muy distinto el mensaje que trae el cristianismo y que los discípulos del Señor están predicando. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es: sí, estamos en un mundo caídos todos, sí, pasan cosas malas en este mundo debido a la caída de Adán y al pecado, sí, pero ¿sabes algo? Jesús, que es Dios mismo, vino para reconciliar tu situación y tu condición para con Dios, y te vino a dar su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios también, y está aquí en la tierra y está aquí contigo para ayudarte a soportar los problemas que vengan en tu vida. ¿Van a venir problemas? Sí. La Biblia en ningún lado dice que mientras Jesús no vuelva, la vida va a ser de color rosado para los creyentes. No. Estamos sometidos, y ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, a la misma ley de entropía y a la misma ley de gravedad y a todas las leyes físicas que existen, que llevan a nuestro deterioro natural y a que si damos un mal paso nos tropecemos y caigamos y te puedes hasta fracturar, ¿no? Todos estamos sometidos a las mismas condiciones hostiles de este mundo. A veces pareciera que el mundo está en contra de la vida. Y pues sí, en cierta forma sí, ¿no? Y todos estamos sometidos a eso, pero el Señor nos dice: mira, hay ocasiones en las que vas a estar enfermo, pero el Espíritu Santo está contigo. Tus padres probablemente van a morir primero que tú y te va a doler, pero el Espíritu Santo está contigo. Hay veces que vas a sufrir injusticias, pero el Espíritu Santo está contigo. Hay ocasiones en las que te van a robar. A mí una vez me robaron mi carro. Y sabe que el Espíritu Santo estuvo conmigo y no me sentí tan mal. Vas a pasar por las mismas dificultades que todos, pero hay una enorme diferencia, que el Espíritu Santo está contigo y Él te va a ayudar. A otros los van a derrumbar los problemas por los que pasen, pero a ti no, porque Él te va a sostener. Y mire, yo he estado pues en funerales tanto de cristianos como de no cristianos, y se nota la diferencia. Hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque aquel que muere sin Cristo
está en una agonía absoluta. La muerte es algo bien complicado, es algo, no probablemente, es la peor cosa que puede pasar en la tierra, ¿no? Y duele mucho, pero el que no cree no sabe qué pasa después. No tiene seguridad de lo que pasa después. Entonces es la incertidumbre y la agonía. Pero con el creyente es distinto, porque sí duele, obviamente duele la separación, pero se sabe a dónde van y que uno va en esa misma dirección, ¿no? Y que en un momento que uno no sabe cuándo va a ser, allá nos vamos a encontrar. Y mire, eso es bien padre, no nos ponemos a veces a pensar, ¿no? Pero nos vamos a encontrar a mucha gente allá. Sí nos vamos a reconocer, o sea, la Biblia enseña que vamos a estar completamente conscientes y vamos a tener nuestra memoria. Entonces vamos a reconocer a la gente que creyó, que conocimos, que partió primero que nosotros y ya está allí. Vamos a tener toda la eternidad para convivir con los demás también. Entonces, eso debe de darnos mucha alegría, ¿no? Saber que están allí y que nos vamos a encontrar y vamos a disfrutar de la presencia del Señor, todos juntos. Y sabe que eso cambió también a la gente pagana, porque en el paganismo no se sabe. Yo en un tiempo me puse a investigar cómo fue que los pueblos germánicos se convirtieron, porque yo decía, pues, ellos estaban muy locos y eran muy violentos. ¿Cómo fue que se convirtieron? Y encontré que la cosa que llevó a la genuina conversión de muchos, ya ve que luego la política también se mezcla, ¿no? En ese tiempo ya estamos hablando del siglo X después de Cristo, pero el mensaje les llegó a ellos porque, es decir, los hizo convertirse porque en la Biblia hay seguridad de a dónde va uno. En su religión ellos no saben dónde van a parar. Bueno, no sabían, ya nadie Bueno, sí hay unos que también no están muy bien, que todavía practican esa religión, pero ellos no sabían qué pasaba después de la muerte. Sí creían que algunos, y no sabían quiénes, iban a ir al palacio de Odín y pelear ahí toda la eternidad hasta que viniera el Valhalla, pero no sabían quién, nadie sabía quién. Y les empiezan a predicar, ¿sabes qué? Hay un Dios que es muy distinto a todos los dioses que tú tienes, que te promete que si crees en Él, que si te arrepientes de la vida que llevas y crees en Él, Él te perdona y en el momento en el que mueres, vas a su presencia. Y la gente empezó a decir, aquí yo no sé qué me va a pasar y aquí me están prometiendo que directamente me voy a su presencia, esto es mucho mejor. Entonces por eso la gente lo empezó a recibir también ahí en el norte de Europa y pues son muchos los factores, ¿no?, que llevaron a que la gente recibiera el mensaje del Evangelio, pero el crecimiento fue exponencial, el crecimiento de la iglesia fue exponencial. Porque como mencionamos, en 70 años, en aproximadamente 70 años, el Evangelio ha llegado desde la frontera de la India, desde la parte oeste de la India, hasta España, pasando por el norte de África. Pero ¿sabe que les costó también a ellos? Y eso es una de las cosas que ya no nos gusta oír, ¿verdad? Cuando empiezan a decirnos, pues hay un precio a pagar, como que ya decimos, no, ya no suena tan atractivo, pero se tiene que pagar ese precio y no estamos hablando de dinero, es tiempo, eso sí es. Y
Mire, démosle gracias a Dios por el tiempo en el que vivimos, porque si el Señor lo mandara a usted a ir a donde le gusta, a Quiroga, a compartir, si tiene carro, en 40 minutos está ahí. Si no, agarra un camión y en 1 hora está ahí en el camión, en la comodidad del asiento, y probablemente hasta pueda ver una película. Si no quiere ver una película, se lleva su Biblia y puede leer la Biblia. Ellos no tenían eso. Todos ellos, buena parte de su trayecto fue a pie. Y no usaban botas ni zapatos forrados, usaban sandalias. ¿Cómo cree que estaban sus pies? Póngase a pensar, ¿cómo cree que acabaron los pies del apóstol Pablo cuando lo decapitaron? Imagínenselos, él caminó kilómetros diarios por caminos no aplanados, a veces casi todo era como terracería, por años. Cuando le iba bien, se subía a un burrito o a un camello, dudo que a un caballo, o agarraba un barco, por años, por llevar el mensaje del Evangelio. Igual Pedro, igual Juan, igual Mateo, Jacobo y los demás, Simón, el celote y demás. Y nosotros no estamos dispuestos a veces a ir con un vecino. O sea, el crecimiento que hubo no fue casual. Ellos dieron su vida por esto y fueron a todos estos rincones del Imperio Romano que platicamos, ¿no? Y sabe algo, estuvieron dispuestos también a dar su vida. Todos menos Juan murieron por una muerte violenta. Todos fueron martirizados, excepto Juan. ¿Y sabe por qué? Porque seguramente en su mente resonaba y en su corazón resonaba ese pasaje que escribió el apóstol Pablo diciendo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pasaron dificultades, sí. Vea la vida de Pablo, hasta naufragó. ¿Y le importó? No. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había escrito por parte del Espíritu Santo y decía: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tiempo después, cuando viene la Reforma, pues a reformadores como Lutero y otros no les tocó morir en la hoguera, pero sabe que a muchos de sus discípulos sí, y no les importó. En cuestión de décadas, el mensaje de la Reforma, que es pues el mensaje del Nuevo Testamento, se dispersó por todos los territorios alemanes, por el territorio de Austria, Suiza, Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca y Escocia. ¿Y quién cree que iba a predicar? ¿Lutero? No, Lutero estaba en Wittenberg, ahí era donde escribía y donde predicaba. Había muchos discípulos que se fueron a los pueblitos alemanes a pie. ¿A qué? A predicar. A muchos los agarraron y los quemaron vivos. Cuando les iba bien, había maneras peores de morir en ese tiempo por parte de la autoridad. Pero ¿sabe qué? No les importó ni un poco. ¿Por qué? Porque ellos también tenían en su corazón esa palabra diciéndoles: levántate, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, y diciéndoles también: cuán preciosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas. La historia del crecimiento del cristianismo ha sido por eso. Mire, el cristianismo
en su crecimiento ha sido increíblemente distinto al resto de las religiones, sobre todo en los primeros 300 años, o si queremos irnos más atrás, a los primeros 70 años del cristianismo. La mayoría de las religiones que tienen una gran expansión es porque utilizan medios militares, el Estado los apoya. La única que ha crecido en cuanto a extensión, similar al cristianismo, fue el Islam, en un periodo de tiempo también corto, pero sabe que su política era te conviertes o te mato. En el cristianismo es completamente distinto, porque los cristianos decían, estoy dispuesto a que me quites la vida por predicarte este mensaje. Dos mundos diferentes. ¿Sabe que necesitamos gente así hoy también? Son muy poquitas las personas que están dispuestas a pagar este tipo de precios. Y probablemente ahorita en México no vamos a tener la necesidad del martirio, pero si no se atreve la gente a compartirle a la persona que tiene al lado, a su compañero de oficina que ve todos los días, mucho menos se van a atrever a dar su vida. Si usted, mire, no sabemos cuánto tiempo le queda a la humanidad. Nadie sabe, la fecha nadie la conoce, solamente el Señor sabe cuándo va a ser la segunda venida. Pero es menos de lo que fue hace 2000 años. Bueno, todavía no eran 2000 años, ¿no? Pero es menos que cuando Jesús ascendió. Es mucho menos. No nos quedan 2000 años, de eso esté seguro. A la humanidad no le quedan 2000 años. ¿No valdrá la pena que nosotros nos pongamos a compartir? Ayer platicaba con Alex sobre eso, ¿no? Y ha habido muchas profecías que se han cumplido delante de nuestros ojos sobre los últimos tiempos, ¿no? Que señaladas en el Apocalipsis. Entonces no nos queda muchísimo tiempo. ¿No vale la pena que nos pongamos a trabajar en la mies para que haya una gran cosecha antes de que todo el tiempo de la gracia se termine? Mire, este es el tiempo de trabajar. Y en la próxima semana vamos a hablar sobre que no importa la edad, Dios quiere usarnos sin importar la edad. Dios quiere que nos levantemos hoy. Dios quiere que nos pongamos a trabajar. Ya basta de ser una iglesia dormida, porque eso hemos sido por una década. Yo sí puedo decir que por una década, por lo menos aquí en México, la iglesia se ha dormido. En gran parte. Ya basta de ser una iglesia somnolienta, que no reacciona, que no habla, que está con los ojos entreabiertos y entrecerrados. Es tiempo de ponernos a trabajar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque este es un mensaje a tu iglesia. Es un mensaje que tú le das a tu iglesia hoy y a todos tus hijos, porque ciertamente no nos vas a decir a nosotros cuándo es el día en el que vas a regresar, pero nos dijiste que estuviésemos atentos y que cuando viésemos a la higuera dar retoños, supiésemos que el tiempo estaba cerca. Y aquel que está atento ha visto a la higuera florecer. Y eso significa que el tiempo está cerca. Puede ser que más cerca de lo que esperamos, y no es justo que sigamos dormidos. No es justo que sigamos en la comodidad. Padre, por favor, ayúdanos a entender lo apremiante que es nuestra tarea. Ayúdanos a entender todo el valor que tú le das también a que nosotros hagamos
esto. Ayúdanos a ser siervos fieles. Ante la luz de la Escritura, aquel que no predica no es un siervo fiel. Ayúdanos a ser siervos fieles, Señor, que llevan tu mensaje, porque hay gente que quisiera escucharlo hoy, muy probablemente cercanas a nosotros. Y por flojera o por X o Y razón, no lo hacemos. Ayúdanos a hacer una luz, Señor. Ayúdanos a hacer una luz en esta oscuridad que vivimos hoy. Te pedimos que tu Espíritu Santo también nos dé sus fuerzas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues anímese, hermano, y escuche la voz de Dios. El Señor le va a decir a quién hablar. Si usted está atento a la voz de Dios, en esta semana le va a presentar a alguien que necesita escuchar este mensaje. Entonces, busca al Señor y predique, y nos vemos el próximo domingo. Recuerde que nuestra reunión es a las 11, y si usted está sano y quiere tomar la aventura de venir, pues véngase, aquí es muy bienvenido. Que pase buena noche y el Señor le bendiga.